privilegio estar acá en este lugar y poder compartir lo que el Señor nos enseña día a día. Como dijo Papá Luis, vamos a hablar sobre el manto apostólico. Para hablar del manto apostólico vamos a tener como ejemplo al apóstol Pablo, que es del nuevo pacto. Y para ellos, como todo buen ministerio apostólico, ponemos la base bíblica que está en 1 Corintios 4:1. 1 Corintios 4:1, cuando lo tengan me confirman con un amén, por favor. Aquí vamos a ver la naturaleza y características de un verdadero apóstol. 1 Corintios 4:1 dice así: sí, pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Aquí nos dice que esta es la verdadera naturaleza de un apóstol. Así como el apóstol Pablo se considera a sí mismo un servidor de Cristo, al punto de que él lo manifiesta que es un esclavo del Señor Jesucristo. La palabra usada acá es doulos, que quiere decir que tiene un Kyrios. Kyrios significa un rey, un señor, que es el Señor Jesucristo. Pero además él dice que es llamado a ser un administrador de los ministerios de Dios. Doulos es una palabra griega que significa esclavo o siervo con un pacto. Es aquel que está subordinado y completamente a disposición de su amo, un esclavo básicamente. Bajo la ley romana, un siervo era considerado la propiedad personal del amo. El término Kyrios es una palabra griega que significa señor o amo, el dueño legal de alguien. Se usaba en la antigua Grecia para dirigirse a los hombres de alto estatus. En el corazón de todo ministerio apostólico, de todo apóstol, tiene que estar el anhelo de administrar correctamente los misterios de Dios. Administrar tiene que ver con que Él los recibe, Él los procesa y luego los imparte a la gente que está bajo su cobertura. O sea, Dios se los da, se los baja, se los dice, y luego la cobertura que tenemos apostólica viene y se lo da a los que estamos bajo su cobertura. Entonces, un buen administrador es alguien que es tan eficiente para procesar lo que recibe y para hacer que todos lo puedan recibir. O sea, tiene que ser muy capaz de entender lo que Dios le está diciendo a él para que así mismo lo pueda explicar a cada uno de nosotros y lo podamos entender tal cual Dios se lo explicó y para que se pueda cumplir de esa misma manera. Veamos Hechos 20:31 lo que nos dice. Hechos 20:31. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Usted recuerda cuando el Señor Jesucristo estaba dando la palabra, cuando Él enseñaba, a veces Él enseñaba con parábolas o por parábolas, a veces decía las cosas claramente. Él tenía aquella gracia apostólica de administrar, o sea, hablaba claro en el momento que él sabía que la persona lo iba a recepcionar muy bien, y hablaba en parábolas para que el entendido, valga la redundancia, lo entendiera, porque no era para todos. Él tenía aquella gracia apostólica del Padre para alimentar a todos los que estaban, pero a diferente nivel. La palabra de Dios llega a diferente nivel y no es que haga excepción, sino que llega de la manera como la podamos entender para que nos sea clara y nos pueda penetrar en nuestro corazón. Pero el Espíritu Santo sabiamente nos da de comer a todos cuando hay una impartición o una administración o una administración apostólica. Aquí se encarga el Espíritu Santo, lo que el apóstol está haciendo. El Espíritu Santo redarguye el corazón para que la palabra, la dirección, lo que esté orientando el apóstol sea para nosotros entendible. Ahí juega la función básica del Espíritu Santo. Veamos varias cosas. En primer lugar, los apóstoles tienen que ser servidores de Cristo, antes que nada, y administradores de los misterios que a Dios le place revelarnos.
para hacerlos disponibles al cuerpo de Cristo. Eso es básico. Los apóstoles tienen responsabilidades tanto locales en una ciudad donde están, como interlocales, como lo que hacemos acá, fuera del departamento de Managua, ya lo dijo papá, en Rivas, hemos estado en otros lugares. También lo hace con otras congregaciones, también ya lo hemos hecho con otras congregaciones que no pertenecen al ministerio, también con diferentes ciudades y con diferentes organismos, y también con diferentes naciones. ¿Cuántas naciones están bajo la cobertura, bajo el ministerio? ¿Son del ministerio? 16, pero 22, yo andaba lejos todavía, 22 naciones. Eso es lo que tiene que hacer el apóstol. Ministrar no solo acá, lo hace en otro departamento, lo hace en otro lugar, pero también a las naciones. Un apóstol no se puede circunscribir, o sea, no puede estar estático en una sola congregación, en una iglesia local, porque su proyección, recordemos, es de reino, o sea, va más allá, no es aquí, es allá. Es de reino, tiene que abarcar congregaciones y tiene que abarcar a otras ciudades y tiene que abarcar a otras naciones, como lo decía anteriormente. Y es importante que las personas que estemos bajo su manto apostólico entendamos eso. ¿Por qué? Porque la proyección en su espíritu tiene que ser la misma del reino, y la proyección nuestra tiene que ser la misma que le ha dado el Señor a nuestro manto. Entonces nosotros estamos para servirles a ellos, que ellos sean impartidos de la visión apostólica y gocen de la bendición que trae un manto apostólico. Aquí, a mí en lo personal, me ha tocado ser ungido por mi Padre para recibir de esa unción que el Señor me ha dado y dármela a mí también. La gente que está bajo un manto apostólico necesita tener esa misma visión. Debemos de pensar, actuar, ver, proyectarnos, caminar y dirigirnos bajo la misma dirección y visión en la que estamos trabajando, bajo el mismo manto del apóstol, que es nuestra cobertura, que es nuestra paternidad, que es nuestro líder, porque esa es la visión, como le decía anteriormente, que Dios le ha diseñado y bajado a él. El apóstol Pablo, vemos por ejemplo que él se quedaba bastante tiempo en un solo lugar para que el propósito de Dios fuera establecido. Como lo dijimos en Hechos 20:31, nos dice que él estuvo por 3 años en Éfeso para poder establecer una obra, una iglesia, pero lo vemos que está viajando de un lugar a otro, enviando cartas de diferentes lugares, y que él se comunica con diferentes congregaciones. Ahora, con la facilidad que nuestro Señor nos ha dado, ya nos envían cartas, pero sí está el WhatsApp, está el Instagram, está en todas las redes, con lo cual lo podemos hacer para las congregaciones, pero igual se están estableciendo congregaciones en diferentes lugares. Y a cada uno les escribía de diferentes formas, de acuerdo a lo que el Espíritu le dijera. No es lo mismo que Él nos comunica acá en algunas ocasiones que lo que le pueda comunicar a la congregación de Argentina, digamos, porque el Espíritu es lo que le está diciendo. Con esta gente trata de esta forma, con esto trata de esta forma, esto enséñale de esta forma, pero de ello se encarga el Espíritu. Pero Él escribe a todos de una forma diferente. Es importante la relación que desarrolla el apóstol con el equipo que Dios le envía. El apóstol va a desarrollar o levantar o establecer equipos apostólicos que le acompañen en sus misiones. Hay muchos diferentes equipos, hay equipos locales, nacionales, internacionales, y para cada área. Ya nosotros lo hemos vivido, cada vez que vamos a diferentes lugares o hemos ido a hacer lo que Dios le ha mandado hacer y que vayamos con Él, vamos y establecemos lo que Dios nos dice, vamos y declaramos palabras donde Dios le dijo a Él y Él nos orienta cómo hacerlo, nos dice qué hacerlo, y ahí nos dirigimos hacia ese lugar. Para que así tengamos esa capacitación y la enseñanza según sea el equipo donde vamos a operar. No todas las misiones son iguales, no todas son las mismas, bajo una misma dirección, pero con diferentes cosas que hacer, con diferentes
actividades que cumplir para ir a funcionar. Obviamente, cuando estamos hablando de misiones apostólicas transculturales, el equipo tiene que ser uno que esté adaptado, enseñado, entrenado a poder fluir y funcionar en diferentes culturas. Es lo que decíamos anteriormente, no puedo hablar de la misma forma en un lugar que de la otra, porque existen diferencias de cultura entre un país y otro. Una palabra puede ser ofensiva, puede ser dañina o puede causar algo que van a criticar luego a uno. Tenemos que saber qué es la cultura de ahí, cómo lo hace y ser dirigidos por el Espíritu Santo. Habrá otros que funcionan mejor a nivel local, no les gusta salir del templo, se queda mejor aquí, pero los equipos apostólicos somos muy importantes y tiene que haber una estrecha relación en cuanto a visión, impartición, a estar juntos, a que haya esa coinonía, a orar juntos con el apóstol. No podemos decir, el apóstol me dijo que me fuera por aquí, pero me voy a ir por allá. Es junto, es bajo la misma dirección, la coinonía, que haya esa empatía, el mismo sentir. Normalmente los equipos apostólicos estamos formados por personas que, aunque no estemos desarrollando el ministerio apostólico, se saben que tenemos un llamado apostólico y que van a ser desarrollados en el futuro, de acuerdo al tiempo de Dios. Así que esto no importa, si usted dice que yo no fui llamado a ser apóstol, pero participa y todo, en el tiempo de Dios, usted va a alcanzar lo que Dios tiene destinado para usted, pero para mientras, tiene que participar, apoyar, proceder y hacer lo que su cobertura le mande hacer. Pero ese es un entrenamiento, ser parte de ese equipo, así como vemos en lo profético, que hay compañías proféticas, hay equipos proféticos también, hay equipos proféticos y también hay equipos apostólicos. Tiene que haber una relación de pacto, esto quiere decir de amor, o sea, no es porque, es que el apóstol me dijo que teníamos que ir arriba el otro domingo y no puedo. No, es que esto aquí no es porque tengo que ir, porque tengo que ir a cumplir. Sí, pero el cumplimiento es en amor, no es por la obligación. Eso se llama la relación de pacto, la relación de amor. Lo hago en obediencia a la directriz terrenal que el Señor me puso y en obediencia a Dios. Y recuerden que a donde vamos son almas para el Señor. ¿Y a qué vino Jesucristo? Por las almas, por nosotros. Entonces el pacto tiene que ser de amor. Cuando hablamos de una relación de pacto es que la gente no hace nada por obligación, como le decía, o por deber o por cumplir, sino que lo hacemos por amor a Dios, por amor a nuestro líder, que es recíproco también de parte del apóstol con su equipo. O sea, que para que nosotros entremos en un pacto de amor, tuvimos que haber sido enseñados también en ese pacto de amor. Porque lo que nosotros recibimos y lo que nosotros aprendemos es lo que nos enseña. Así que sí, ¿cómo va a ser posible que si me enseñan amor no voy a actuar en amor? Es ilógico. No podemos decir, pero es que el apóstol José Luis solo manda al hermano Walter para allá. Y es que el hermano Walter para acá. Y es que... No, hermanitos. Debemos de entrar en la madurez. Debemos de ir todos. Es que el hermano Walter es el que va a irse como líder. Debemos de ir todos en una misma y estrecha relación de amor. No caigamos en celos, no caigamos en cosas erróneas. Digámosle al diablo fuera, esos pensamientos no son míos, agarrémoslo como las moscas. Andate de acá. Si él no puede ir o él tiene que ir a otro lugar y él designa a alguien, a esa persona que él designa, tenemos que verlo con el mismo amor y la misma autoridad como que si él fuera. La responsabilidad de un apóstol, como lo dijo el apóstol Pablo, que lo dice, yo gimo por ustedes como con dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Un apóstol no se conforma con ver a la gente que recibió a Cristo y dice que es salvo. O sea, el apóstol no se queda y dice, ok, qué alegre, recibieron 30. Gloria a Dios, porque recibieron a Cristo 30, reconciliaron 50. Hasta ahí llegó la labor. No, él no se conforma ahí, el apóstol sigue, continúa.
para que en ellos se haga ver la manifestación de Cristo, no solo la salvación es nada más la antesala para lo que sigue después. Entonces, esto, cuando hay mantos apostólicos en una congregación, cuando una congregación está bajo un manto apostólico, puedes saber que empieza un movimiento, un cernir de parte de Dios, porque hay alguien que está orando para que Cristo sea formado en ello. El cernir de Dios es la sacudidita que da Dios, lo que va a formar Dios, lo que va a colar, sacar los grumos como en harina. Ya nos ha pasado en este lugar que hemos ido a otras iglesias donde han llamado a Papá José Luis y nos dicen: queremos la cobertura. Hemos llegado, fuimos en muchas ocasiones, y desde que llegamos ya Papá Luis nos ha dicho: prepárese, vamos a tal lugar, pregúntele al Señor qué hay que hacer. Entonces llegamos con los sentidos espirituales activados. ¿Qué olés? ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? No chisme, eso déjeselo al diablo. ¿Qué olés? ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué sentís? ¿Con qué propósito? Hacérselo saber a nuestra autoridad y decirle: Padre, el Señor está moviéndose acá, o hay ciertas cosas que están en contra de lo que el Señor está haciendo en este lugar. ¿Con qué propósito? No para avergonzar, sino que para que Él hable con el pastor, la pastora, el líder, el presbiterio completo de esa iglesia, y puedan actuar de esa manera, y nosotros oremos en esa dirección para que comience a haber una conmoción espiritual en esa congregación. Muchas veces no lo hemos dicho, pero como el Señor respalda, cuando hemos llegado, la conmoción se hace, se siente aquel movimiento, sin necesidad que nosotros abramos nuestra boca. ¿Por qué? Por la cobertura, por el manto que nos cubre, donde vamos, donde ponemos nuestros pies, ahí comienza a oír todo lo que tiene que salir. Cuando llegamos bajo un manto comienza a haber un sacudimiento, porque las cosas tienen que ser ordenadas de parte de Dios, y cuando viene el orden y la gente comienza a ser confrontadas, a algunos no les gusta, algunos se van, algunos se incomodan, no están de acuerdo. Ya lo hemos visto, no les gusta la forma como se les dice que oren, que procedan, que hagan, cambien aquí, cambien allá, y eso que en amor. ¿Por qué? Porque han estado conforme con lo que han vivido siempre. Pero lo que nos han dicho es que tengamos paz, que tengamos tranquilidad, porque Dios va a traer una limpieza. Lo que Dios quiere es gente que realmente anhele que Cristo sea formado en ellos. Así que no se desespere, porque usted no va a hacer el cambio, quien lo hace es Cristo. Nosotros hagamos nuestra labor únicamente. Un apóstol no solamente es bueno, ya aceptaron a Cristo y ya está, sino que la visión es llevarlo a la madurez, como fue la del apóstol Pablo. Veamos lo que nos dice Romanos 1:11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Quiere decir que el apóstol va a diferentes congregaciones para impartirle dones espirituales o carismas, como usted lo quiere llamar, a la congregación. Aquí Pablo está hablando a todos los romanos, no solamente le está hablando al pastor encargado de la iglesia en Roma, le está hablando a todos los romanos. Es necesario, por eso él lo hace, ir a las otras congregaciones e impartir un don, ver en qué es lo que está un poco suavecito el líder, impartir un don, darle una palabra para que eso vaya creciendo. ¿Cómo hace con las naciones? Vía telefónica, vía WhatsApp, y funciona, porque repito, no es uno, es el Espíritu Santo que lo hace, y el Espíritu Santo que está en él está en aquella persona, y lo que no esté alineado lo alinea. Eso quiere decir que una iglesia no se establece, o un ministerio o una congregación no se establece solamente en doctrina. ¿Qué quiere decir eso? De que no podemos decir que somos un ministerio y que vamos a establecer una iglesia únicamente porque tenemos
suficiente material, suficiente alimento espiritual. Es necesario, obviamente. Básicamente es necesario. Creo que somos uno de los ministerios que más alimento espiritual tenemos. Pero también todo lo que aprendamos, todo lo que conozcamos, debemos de aplicarlo, enseñarlo, transmitirlo, reproducirlo en los demás. O sea, no es solo hermano, pastor, apóstol, líder, como le quiera llamar. Mándeme el manual apostólico. Ah, sí, ya lo leí, listo. ¿Pero qué leíste? ¿Una revista, un libro, un diccionario? ¿Qué? Léelo, aplíquelo, comience, porque ahí es donde está el crecimiento y el desarrollo. ¿Por qué es la insistencia que voy a hablar de mí? Cuando me vuelvo cabeza dura y no quiero estudiar, ¿por qué la insistencia de papá? Estudia, aprende, porque cuando estudiamos, leemos, preguntamos y Él nos enseña o Él nos pide las lecciones, nos dice aquí es así, es así, es así. Ahí está la enseñanza, ahí está lo que se transmitió, ahí está lo que enriquece nuestro espíritu. Cuando Felipe fue y evangelizó y la gente se convirtió a Cristo, detrás venía el apóstol imponiendo mano. ¿Qué es lo que sucede? Paralelo a la enseñanza, paralelo a lo que nosotros aprendamos, estudiemos, y Él nos oriente, nos reafirme, nos enseñe, nos eduque en la palabra de Dios, Él sabe el momento en que va a impartir una unción hacia nosotros. Es necesario de que así como lo estudiamos, lo entendamos, Él venga y les diga, mi niño, mi niña, quiero darte esta unción que hay en mí, que el Señor ha puesto en mí, y es el momento que la tengas tú, porque ya aprendiste, ya estás participando. Ahora te toca a ti aprenderla, practicarla y luego impartirla. Pero lo que quiero realzar es que es necesaria la impartición, la imposición de mano de la cobertura apostólica para impartir dones, para activar dones, para que la gente fluya en los dones espirituales, en los carismas espirituales, para que puedan establecerse como una iglesia. ¿Cuántos saben aquí o sabemos de que todos tenemos dones espirituales en nuestra vida? ¿Cuántos sabemos que algunos los tenemos dormidos y no activados? Entonces nuestra cobertura viene, nos unge, impone en nuestras manos para que sean activados, para que sean movidos y usados donde tiene que ser necesario. ¿Cuál es la base bíblica? Veamos lo que dice 1 Timoteo 4:14, que dice así, siempre hablando del apóstol Pablo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Cuando está hablando de presbiterio, está hablando de las autoridades que en su mayoría eran apóstoles, había profetas, había maestros, o sea, que era un presbiterio conformado por ancianos, por líderes, por ministros que impusieron manos e impartieron dones, en este caso sobre Timoteo. Y el apóstol está diciendo, mira, no descuides lo que recibiste, esos dones son importantes para la obra que vas a realizar. Te fue dado, te fue impartido, te fue activado. ¿Le suena la palabra activado? Papá Luis la dice mucho tiempo, activen los dones que hay en nosotros. ¿Por qué? Porque es necesario para nuestro ministerio que nos dio Dios. Muchos de nosotros quizás han participado en presbiterio profético, algunos no nos llamamos presbiterio profético, pero cuando hacemos un llamado y la gente pasa, lo que estamos al frente impartiendo es un presbiterio. Ya lo hemos hecho, vamos a las congregaciones, termina la actividad, ya llevamos una orientación, dice Papá Luis, pasen al frente, fulano, sultano, perenceo. Los hermanos que quieran recibir, quieran que oren por ustedes, pasan, y muchos ya lo hemos hecho, oramos por ellos. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Impartiendo. No importa que la hermana o el hermano venga
con los mayores quebrantamientos del mundo. ¿Cuál es su deber? Impartirle. ¿Impartirles qué? Lo primero, el amor de Dios, porque en Él es que van a hallar nada más la paz y la tranquilidad. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Segunda de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, lo que está diciendo aquí es que avivando el fuego que yo impuse manos, ahora vive ese don que está en ti, que lo recibiste por la impartición cuando yo te impuse manos. ¿Qué significa? Que ese fuego que usted recibió, si no lo aviva, ¿qué es lo que va a suceder cuando le toque a usted impartir? No va a pasar nada. No va a pasar nada porque usted no lo tiene activado, no lo tiene vivo. ¿Por qué es importante? Porque usted está bajo un manto que lo va a activar. No estoy diciendo que nuestros líderes, sus pastores, no sean personas espirituales, son gente de Dios, pero son personas que están en ese puesto porque les han confiado las ovejas, porque son gente que han tenido activación, impartición. Por eso es que ustedes ven que, ¿por qué hablo de Papá Luis? Porque él es nuestro líder, él es nuestro apóstol, él es nuestro padre. Cuando él ora y decide a quién poner como líder en una congregación, es porque Dios ya se lo dijo, es porque Él ya vio algo que nadie más lo ha visto en lo espiritual, es porque Él ya impartió y sabe que si va a estar en ese puesto, va a cuidar personas, va a cuidar gente de Dios. Por eso es necesario que estemos siempre reuniéndonos con Él para recibir una activación, para recibir una impartición. Primera de Tesalonicenses 2:8 dice así. Primera de Tesalonicenses 2:8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Aquí solo se puede denotar un punto muy importante: el carácter de un apóstol. ¿Qué más que un apóstol? Es un padre y una madre. Si es apóstol femenina, pues funge como una madre, y si es masculino, pues como un padre, que imparte su propia vida a los suyos. A mí me consta. El apóstol se quita el bocado de su boca para dárselo a uno de nosotros. A mí me consta. Imparte de lo que Dios le da. Él vive hostioso. El Señor me dijo esto, te lo quiero comunicar, te lo quiero impartir. Él quiere que todos recibamos ese gozo, ese amor, esa impartición, esa sabiduría, ese entendimiento que Dios le ha dado para que podamos desarrollar el ministerio. Hay algo en el espíritu que llega a ser tan amado que el apóstol, el padre o madre de un lugar, de un ministerio, anhela, si fuera posible, impartirse todo con toda su vida para que las personas puedan recibir de todo lo que Dios le dio a él. ¿Cómo influyen en cuanto al consejo? Una de las funciones o de las responsabilidades de un apóstol es proveer consejos necesarios a los pastores, a los líderes, a las autoridades locales, afirmarlos, alentarlos. Han escuchado mucho: mi niño, sigue adelante, Dios te ama. Mi niño, ánimo. Mi niño, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te apoyo? Funciones de un apóstol, funciones de un padre. ¿Por qué? Porque sabemos que todos los ministros tenemos momentos de desánimo, tenemos momentos donde pasamos tribulaciones, situaciones, donde nos dejamos atacar por el enemigo. Y por eso hay muchas otras congregaciones que no tienen una cobertura apostólica, se deshacen porque no tienen dónde ir. Y si tienen dónde ir, no van a hallar el consejo de amor, el consejo paterno o materno, para decirle: mi niño, ánimo, sigue adelante, aquí estamos nosotros, te echo el hombro. Si es necesario que llores, aquí está, ven y llora conmigo. Su cobertura está por animarle en ese momento. Esto también incluye en el consejo, el compartirles estrategias, perspectivas para que puedan tener un ministerio más efectivo.
A veces hay problemas que surgen y entonces el ministerio apostólico está para ayudarle a resolver esos problemas. Y a menudo también se imparte confirmación, dirección a los congregantes a través de estas consultas que están basadas en el amor. ¿Cómo? Ando con una duda, quiero hacer algo, pregunto, le presento lo que ando en mi corazón o en mi mente, si muchas veces es almático, y le digo, Padre, apóstol, vea, ando esto y esto y esto. Puede ser que lo que me vaya a decir sea una confirmación, una alineación, o simplemente me diga, no es por ahí, pero recibo la confirmación, sea no o sea sí, es una confirmación de que estaba en lo correcto o no. Es decir, un apóstol no va a ir y decirle tiene que hacer esto, sino que vienen los pastores y nos dicen cómo cree esto. Muchas veces el apóstol no se da chance para todititas las congregaciones, lo hace directamente con el pastor cuando el pastor le viene presentando cada una de las cosas. Otra situación que sucede con el apóstol, la evaluación. La evaluación nos trae recuerdos como cuando estuvimos en clase. Van a ser evaluados. ¿Qué es lo que sabemos decir? Ya me aplazaron porque no estudié. No, mi amado, la evaluación ¿sabe para qué es? Es para saber cómo estamos, obviamente. Pero se supone que como somos estudiantes, antes de ver la evaluación debimos haber sido estudiado antes. Pero aquí, con el apóstol, ¿qué es lo que hacemos? Recibimos una autoevaluación, no para aplazarme, no para condenarme, sino ver las áreas en donde puedo mejorar y las áreas en las cuales he mejorado. O sea, no va a venir con el dedo señalador a decirte, no, eso no es así, sino que te va a venir a decir, mi niño, mi niña, has mejorado en esto, pero ¿sabes qué? Te falta por acá. Yo aprendí algo de él y dice, está bueno todo, felicito, tenés que ponerle por este lado. ¿Cómo es, padre? Aplauso, aplauso. Suena. Entonces, para eso es la autoevaluación. Nos autoevaluamos y decimos, ¿por dónde ando? ¿Por dónde estoy? ¿Considero que me puedo poner 10 en todo? No, paso con él y aquí estoy. Dime cómo voy, por dónde voy. Pero un apóstol tiene la responsabilidad de estar pasando el termómetro en las congregaciones, evaluando cómo anda el fuego del Espíritu. También ya lo vivimos. Cuando nos comienza a decir, papá, pocas profecías, pocas palabras de Dios, poco movimiento, no te estoy viendo que está yendo, venís desanimado, venís acá, está pasando el termómetro espiritual. No porque Él quiera señalarte, vuelvo y repito, sino que para decirte qué está pasando, qué está sucediendo, en qué te puedo ayudar, para que todos esos niveles de la palabra del Señor que lleguen a tu mente como profeta, como apóstol, como ministro, sigan llegando y siga siendo transmitida en la iglesia. Es muy importante por eso que el apóstol esté en contacto periódico con los pastores que están bajo su manto. Y esto pues les va a ayudar a los pastores y a su liderazgo para enmendar y mejorar. Todas las semanas recibimos enseñanza, todas las semanas recibimos palabra nueva. Muchos no pueden darse el lujo de abrazar o hablar personalmente con Papá Luis, pero lo hacen por teléfono, así que el contacto está siempre seguido. Otro punto importante, la protección. Yo creo que todos hoy en día vemos la necesidad de protección. El mundo ofrece seguro para protegernos contra incendios, contra muertes, contra robos, contra esto. Pero ok, ¿me mataron qué? Lo que quedó fue unos realitos para mientras dure y a veces ni para la vela justa. Pero ¿qué hay realmente de la protección que viene del Señor? ¿Quién te la da? Ningún seguro, porque no tiene ningún valor monetario, es invaluable, pero para eso está también el apóstol. A través de los apóstoles, los líderes, las congregaciones locales se encuentran protegidos, están protegidos por ellos. Cuando un mando apostólico cubre varias congregaciones locales o varias iglesias, ¿qué es lo que sucede?
¿De qué protección está hablando? De los ataques directos del enemigo a cada uno de nosotros. Hay una frase que la hemos aprendido y dice que es mejor ser enviado que ser invitado. ¿Por qué? Porque yo puedo ir donde yo quiera, por mi libre albedrío. Es que fíjese que me invitaron a una iglesia, me voy a ir. Espérese un momentito, ¿bajo qué cobertura estoy? Si papá Luis, el apóstol, mi líder, mi cobertura me dice, ve a aquel lugar, ve allá, vas a hacer esto, esto y esto y esto, yo voy, pero el manto me sigue cubriendo. Pero si yo no le digo nada a él, o lo desobedezco, yo voy, pero el manto quedó aquí, yo quedé acá, ya no tengo protección. De eso se encarga la protección, la cobertura que él nos da. Uno de los problemas de muchas congregaciones es que se aíslan. ¿Se aíslan en qué punto? En que solo ellos tienen sus reuniones, no quieren darle a conocer nada a su cobertura ni a nadie. Solo ellos tienen reuniones, pero no tienen tal vez un compartir con otras congregaciones o con otros miembros del cuerpo. Muchas iglesias solo son ellos y puede ser un ministerio, pero es tan irrisorio que no se conoce el pastor de esta congregación con la de aquella porque nunca han compartido. El apóstol, ¿qué es lo que hace? Comuníquense, conózcanse, sepan quién es. Salen ahí en las redes, en los grupos de oración que tenemos, de intercesión, orar por la pastora tal, y uno se queda, ¿quién es la pastora tal? Porque tal vez no nos hemos dado el tiempo para decir, la pastora de dónde es, ni siquiera nos hemos comunicado, no nos damos a conocer. Entonces nos quedamos en el limbo sin saber quién es ese. Entonces, si existe ese intercambio, ustedes van a estar protegidos porque no van a estar aislados. Los pastores van a tener amigos pastores, y un pastor va a orar por el otro pastor, por la otra pastora, por el hermano acá. El hermanito, es cierto, el de Paraguay. Un ejemplo, vamos a orar por él. La hermanita, la que está en España, vamos a orar por él. Está lejos, pero nos conocemos, nos hemos visto, nos hemos comunicado, la vemos en los grupos de intersección. Por ejemplo, el apóstol Pablo animaba a Timoteo a no desmayar, que no temiera, que él no tenía espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Y aún cuando estaba Timoteo para empezar la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo lo animaba mucho. Así que estamos también protegidos contra el desánimo. Hay momentos en que la iglesia se ve sacudida y no se miran los hermanos. Entonces, ¿qué sucede? El pastor se achumica de viaje, se pone triste, se me fue la gente. Ahí están los otros pastores. Las congregaciones y los líderes locales están protegidos del error cuando tienen un manto apostólico, de los extremos doctrinales y aún de algunas actitudes inadecuadas o impropias acerca del dinero y de las finanzas. Pero gracias a Dios, acá no sucede eso, no es un problema. Otra función del apóstol es poder ser un apoyo en los tiempos de transición. Segunda de Timoteo, capítulo 4, del 11 al 12, dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. En los momentos de transición, de cambios, ahí también nos dice el apóstol que es necesario su apoyo. O sea, que Pablo había enviado a Tíquico para reemplazar a Timoteo en Éfeso, para que Timoteo pudiera cubrir otra misión para el apóstol Pablo. O sea, no somos de un solo punto. Debemos de estar claros que si el apóstol dice, ve, hay una misión que hacer en tal lugar, vete para allá, porque el pastor que está allá lo voy a mandar a otro lugar. Ustedes tienen que estar dispuestos a esa orientación. El apóstol Pablo, en momentos de necesidad, de transición, él tomaba a uno de acá y le pedía que cubriera acá y que pasara de un lugar para otro. A veces nos ponemos a pensar qué tan factible es eso en estos momentos. Sí se puede.
Sí se puede, pero siempre y cuando venimos cumpliendo los pasos de atrás, conocernos, saber quiénes somos, estar en la misma coinonía, en la misma dirección, bajo la misma visión. Pero si yo aunque esté en el mismo ministerio, no estoy bajo la misma visión, no he querido estudiar, ¿qué puedo ir a enseñar a aquella congregación? Más bien la puedo llevar a perder. Otra área de responsabilidad del apóstol o del equipo apostólico es la capacitación. ¿Les suena la palabra? Estudie las clases. Nosotros tenemos, por la gracia de Dios, la Escuela Apostólica y Profética Montesión, la capacitación. Los apóstoles pueden apoyar a las iglesias locales en el entrenamiento de su liderazgo. O sea, los pastores no lo van a poder hacer todos ellos solos, necesitan el apoyo, porque la mayoría de las congregaciones no cuentan con las 5 dimensiones. Muchas solo están nada más con el pastoral. Muchas están apenas entrando con lo profético, pero no lo entienden. Muchos ni siquiera evangelistas tienen. Estoy hablando de las 5 dimensiones que dice Efesios 4:11, o sea, los 5 ministerios. Necesitan depender de su apóstol para proveer el entrenamiento necesario, porque los apóstoles han fluido en las 5 dimensiones. O sea, que si usted tiene un apóstol y hay un pastor y no está muy práctico en el asunto o necesita ser formado, el apóstol lo puede formar porque ya pasó la etapa pastoral. Si hay un evangelista o va a haber un evangelista, igual. Si tiene que haber un profeta, igual. Si tiene que haber un maestro, igual. El apóstol tiene la capacidad porque ha sido enseñado, fue formado y creado para cubrir los 5 ministerios. Y antes de llegar al apostólico tuvo que haber pasado cada uno de los otros 4 ministerios. O sea, en otras palabras, el apóstol fluye en los 5 ministerios perfectamente para poder tener la autoridad en Cristo, moral, espiritual, como usted le quiere llamar, de poder enseñar, educar, tratar, trabajar, educar, instruir a las demás personas. Vamos a ver un caso particular acerca de la gracia apostólica, lo que esto incluye. Cuando digo la gracia apostólica, que entendamos que cuando hablamos de los apóstoles, estamos hablando de una investidura de parte de Dios, estamos hablando de una gracia divina, estamos hablando de una escogencia de Dios desde siempre, establecido por Jesucristo en el tiempo que la persona vino al conocimiento de Cristo, pero que desde que esa persona estaba en el vientre de su madre, el Señor puso características, habilidades especiales, específicas que iban a hacer operaciones luego al servicio del ministerio apostólico, porque el ministerio apostólico requiere de ciertas habilidades y destreza. O sea, yo quiero ser apóstol, no funciona así. Yo puedo ser apóstol, no funciona así. Es del que Dios puso, quiso y habilitó desde antes del vientre de su madre para cada uno de los propósitos, situaciones, cosas, enseñanzas que Él lo iba a utilizar en el momento de Dios. Aquí no es del que quiere o el que puede, aquí es del que Dios decide, porque no estamos en democracia, estamos en teocracia. Dios es el que puso. Si no le gusta, pues tiene una sola opción: busque al Señor y que le guste su apóstol, porque es a lo que el Señor lo ha llamado a hacer. La gracia se manifiesta porque se engendran hijos con la misma naturaleza y visión. Debemos de tener la misma naturaleza y visión que el apóstol que nos da la cobertura. Una característica importante de la gracia apostólica es poder engendrar y dar a luz hijos que tengan el mismo espíritu, la misma visión, la misma naturaleza, hablar el mismo lenguaje, hablar el mismo idioma, predicar, enseñar, obedecer, actuar y proceder como el apóstol que te está enseñando. Eso es engendrarlo, eso es dar a luz, aunque ya lo dijo Pablo, con dolores de parto, aunque a ellos les duela, pero ese es su deber, engendrarlos.
La gracia apostólica siempre produce expansión, ya lo vimos, hacia dónde estamos, ensanchamiento, crecimiento, y es creativa. No tiene que ser necesariamente local, hay expansiones que son nacionales e internacionales, ya lo vimos. Y la gracia apostólica siempre tiene creatividad, nunca se estanca, nunca está en el mismo lugar, siempre hay una visión para avanzar. ¿Qué es lo que oímos hoy del testimonio? Ya hay otra nueva congregación en Riva, ya hay otra nueva congregación en otro país, siempre está avanzando, siempre está en crecimiento. O sea, nunca está estático, hasta aquí llegué y ya me quedé aquí, no, va para adelante, va para adelante. La gracia apostólica tiene una habilidad especial para exponer las tinieblas. A veces hay cosas que están agazapaditas en un lugar, pero llega la cobertura apostólica y las vuela, las discierne, salen a luz, se exponen. Y aún así, si el apóstol no las discerniera, al irse se expuso. O sea, entre cielo y tierra no hay nada oculto. Y cuando llega un apóstol a ese punto, todo lo que está ahí así medio escondidito, sale a la luz. No importa si no se lo manifiesta a él, pero ya quedó aquello impregnado, aquello dicho, la presencia de un hijo de Dios, de un apóstol del Señor, y luego sale a la luz. ¿Con qué propósito? No para avergonzar, sino que para crecer, para mejorar, para que todo cambie. La gracia apostólica es que se adelanta el tiempo para prever lo que viene. O sea, no es que está el apóstol, espérate, vamos a ver de qué pasado mañana qué hacemos. No hay, no se tiene, no existe el léxico, ese léxico en el apóstol. Vamos a hacerlo el próximo domingo de esta y esta y esta forma. Se adelanta al tiempo y puede prepararse para el futuro, puede ver de antemano lo que viene. Y no dice, en el camino se arreglan las cargas. No, aquí no es que en el camino se arreglan las cargas, se va a hacer de esta manera, porque Dios ya lo hizo visionarse de esa manera, y solo le dice, vámonos, hagámoslo. Aunque uno diga, pero ¿cómo se va a hacer? Eso no es problema suyo, obedezca, porque ya el Señor se lo dijo a él y él a nosotros. Sino que la gracia apostólica le da la capacidad a las personas para ver 6 meses antes, o 1 año antes, o 2 años antes, qué es lo que va a ocurrir. Así que cuando su apóstol le diga, ve, procede de esta manera, actúa de esta manera, hágalo, porque va a suceder. Yo pasé una experiencia con eso. Como 1 mes antes me dice papá José Luis, mira mi niño, el Señor me presentó a tu papá. ¿Cómo está él? Ora en esa dirección. Oré, pero hasta ahí nomás, no presenté en el grupo de intercesión al mismo Dios le anticipa a él lo que va a suceder más adelante. En este caso, pues se trataba de una muerte, ¿verdad? Duele, pero se trataba de eso. Pero ¿cuál es la enseñanza? Obedece, escucha. Porque si Él te lo dice, ya Dios se lo dijo a Él. Anticipa a muchas cosas para que mejore. Puede ser de que no vaya a cambiar, de que no haya el fallecimiento, pero tal vez el impacto no va a ser tan fuerte. O las cosas podrían mejorar de acuerdo a lo que Dios quería. El apóstol siempre trabaja en función del futuro, siempre trabaja en función de visión. La gracia de un apóstol de la casa puede estar en todos nosotros. No le estoy hablando de algo para que lo vean así como extraterrestre. La gracia que su apóstol, nuestro Padre, la gracia que Él tiene, puede estar en cualquiera de ustedes, en mí. Pero no lo miremos así como, ala, de aquí que llegue a ponerme los zapatos de Papá Luis. No lo miren así, es la gracia de Dios que Él se la puede transmitir. Pero esto no es para que lo miremos así como superficial. Cuando alguien te diga, la gracia que está en tu Padre está en ti, usted no se ponga, es cierto, la recibo, la acepto, la anhelo, esa gracia que está en nuestro Padre. ¿Cuánto más lo hacen? Se durmieron. ¿Por qué les digo esto? Porque es cuando nosotros también, estando bajo esa cobertura, bajo esa sombra, debemos de fluir
como Él, debemos de actuar como Él. Nosotros como individuos, naturalmente hablando, haya tenido limitaciones en eso. Hay gente que tiene limitaciones en verlo de mañana. Muchos a veces ni lo del día han pensado, porque dicen, ni sé qué es lo que va a pasar, y si me muero, me muero. O sea, nos volvemos pesimistas, o que todo lo dejan para el último minuto porque no prevé anticipadamente. Pero bajo la gracia apostólica, si usted decide entrar bajo ese manto, usted puede fluir de esa manera. O sea, no tiene que estar inventando cosas en el camino, porque usted ya previó lo que iba a ocurrir. O sea, tener una buena administración, no hasta que suceda ni ahora que hago. Ver los escenarios, pero decirle, Señor, ok, plantéame tú tu escenario y sabemos que va a fluir lo mejor. Y eso se muestra en cosas elementales, cosas sencillas, en la misma casa, en su mismo hogar, en su trabajo. A mí me pasa mucho. Donde estoy trabajando me dice, bueno, vamos a ir a Managua, entonces yo le digo, ¿a dónde vamos? A X lugar. Ok. ¿Qué urge? Todo es importante. Ok. Como ya conozco los puntos, entonces tú separas lo importante de lo prioritario. ¿Es lo mismo? No. Lo importante de lo prioritario es ya. Lo importante es importante, sí, pero puede tener un margen de tiempo que puede ser a las 10 de la mañana, a la 1 de la tarde, a las 2, y se hace un ejemplo claro. Los que hemos ido a Muna y vamos a Muna, ¿qué es lo importante de lo prioritario? No tengo la ropa para Muna, voy a ir con la misma camisa el año pasado, voy a ir a buscar el mercado, voy a recoger reales para ir a buscar el mercado. Es importantísimo, pero ¿qué es lo prioritario? Reservar mi cupo en Capi, porque si no, ¿de qué me sirve? Voy a poner las mismas camisas acá, o las camisas nuevas acá. La prioridad es primero, y en Cristo y en Dios así tiene que ser, bajo un orden establecido. ¿Qué es primero? ¿Servirle a Cristo o hacer otras cosas? Servirle a Cristo. ¿Qué es primero? ¿Cumplirle a Dios o a otras cosas? Cumplirle a Dios. Son cosas que parecen que no tienen que ver nada, pero sí tienen que ver con una gracia apostólica, porque se llama administración, se llama orden, se llama dirección. Si la persona que está no tiene esa gracia, le va a ocurrir que la persona llegó y en ese momento sale corriendo. Muchas veces sabemos que tenemos alguna visita en la casa y decir, si va a venir la fulanita o el fulanito o el hermano, y ya me lo anticipó, me lo pudo haber dicho una semana antes, me lo pudo haber dicho 2 días antes, y quiero recibirlo bien. Pero si no me preocupo ni me acelero, llega y no tengo pero ni agua para darle. Entonces debemos de ser anticipados. También lo hemos aprendido con nuestra cobertura y con la cobertura general. Cuando hemos ido a Muna, en Muna ya hallamos hasta el champú en el baño que vamos a utilizar, el jabón, el agua, las toallas para 3 días, las toallas con que nos vamos a secar, todo, aquella organización, los hermanos que van a predicar, el que le va a servir, los alimentos. Apenas nos inscribimos ya nos pasan el menú, que es lo que vamos a comer tal y cual día, un orden. Una capacidad que provoca es que tiene ordenamiento y lleva a las personas a establecer prioridades, lo que le estaba diciendo. Nadie puede quedar en estos tiempos y decir, es que no puedo, no tengo tiempo. Muchas veces tenemos eso de decir, no tengo tiempo, y gastamos más tiempo en decir no tengo tiempo porque no ordenamos ni definimos. Importante, prioritario. Importante, prioritario. Lo importante puede esperar, sí, porque hay una prioridad. Lo importante, ya no hay prioridad, ¿qué puedo hacer? Organizarla para que nosotros tengamos tiempo de todo. Hay mucha gente que incluso quiere hacer de todo, y hay un dicho mundano que dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Hagamos lo que esté a nuestro alcance en el momento y vayamos avanzando. Vamos saliendo de esto, vamos con el otro, pero no quedarnos estancados. Es decir, poco a poco y haciendo las cosas. ¿Qué es lo otro que tenemos muchas veces? Que tenemos las herramientas necesarias para acortar las distancias y queremos ir hasta cierto lugar
para cotizar X producto, donde tenemos la herramienta, el teléfono. Tenemos Marketplace, tenemos muchos lugares, tenemos delivery, tenemos lugares donde cotizar muchas cosas. Ah, no, pero queremos ir a perder el tiempo para ir a ese lugar, que lo mismo que van a decir cuando fui, me lo pueden decir por teléfono. Así que ese tiempo que voy a invertir, tiempo, combustible y todo lo demás, lo ocupo en otras cosas del Señor. Y llamé por teléfono, me dieron las orientaciones, me invitaron a ir, venga personalmente para que lo vean. Cuando ya se tomó la decisión de la compra, voy y listo. Esto fue lo que me cotizaron, esto fue lo que me enseñaron, quiero verlo, a ver si eso es. Listo, ya gané tiempo. Porque eso es lo que se tiene que hacer. La unción apostólica trae organización de la mente, de las ideas. Muchas veces andamos tantas cosas en la cabeza que me quiero poner el calcetín en la cabeza y peinarme los pies. Debemos de ser ordenados. Pareciera broma, pero cuando llegamos a Cristo, llegamos tan desordenados que Él comienza a ordenarnos perfectamente qué es lo que tenemos que hacer. Una habilidad para establecer prioridades, qué puede dejar y qué no. Y lo otro, aprenda a delegar. No todo lo tiene que hacer usted. Obviamente, al que delega es porque usted ya sabe que lo puede hacer igual que usted, lo puede desarrollar igual que usted, pero delegue. Si no, después me estoy volviendo loco porque solo yo hago las cosas. Delegue, enseñe, aprenda. Este no quiere aprender, pues váyase con el que está aprendiendo o el que quiere aprender, porque aquí nadie es Superman. Aquí tenemos que aprender a delegar, a compartir y a trabajar en equipo. En equipo. No estoy hablando de que usted está dando órdenes todo el día, porque eso no se llama liderazgo, eso se llama patrón. El que está solo, movete, quítate, ponete, hacete para acá, eso es patrón. El líder es, venga muchachitos, movamos esto para allá, pongámoslo acá, quitémoslo de allá. Y aquí lo hemos hecho, acarreamos sonidos, acarreamos comida, acarreamos agua. Bueno, la comida todo el mundo la quiere andar acarreando para asegurarse, ¿verdad? Lo otro es que la gracia apostólica, que las mentes reciban luz. Caminamos muchas veces perdidos, en tinieblas. No miramos muchas veces más allá de nuestra nariz, porque no tenemos la luz de Cristo. Cuando Cristo llega, nos imparte la luz, se van las tinieblas, se aclaran las ideas. Incluso puede venir a Cristo el mayor o mejor o peor drogadicto o alcohólico de este mundo, que sabemos que las neuronas se le fundieron, pero Dios se las renueva, se las hace nuevecitas para que su mente sea lúcida, sea transparente, sea iluminada y pueda actuar y proceder. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vemos muchas veces que el mundo nos dice, y allá no va aquel, si era un gran borracho, un gran drogo, y mirarlo ahora, predicador. ¿Por qué? Porque Dios trajo luz a nuestra mente, transformó nuestra memoria, nuestras neuronas. Y eso lo hace también el apóstol, porque nos enseña, nos educa. Cuando estamos bajo una sombría apostólica, comenzamos a tener mayor claridad y mejor, comenzamos a ver mejor las cosas. Muchas veces, muchas personas llegan a un templo, a una iglesia apostólica, porque vienen con 4 o 5 ideas en su cabeza y no tienen un orden establecido, las andan aquí como en nubes, como en el iCloud, así nada más, vienen y ahí en esa banca, en esos asientos, con solo la adoración, muchas veces, con solo la enseñanza o con solo la palabra que le dé el apóstol, las ideas se le aclaran y salen a realizar lo que Dios puso en su corazón en ese momento. O sea, proféticamente en la adoración usted está adorando y de repente el Señor le trajo así una visión y usted dice, gracias Señor, porque por aquí es lo que yo necesitaba. O pasa con el apóstol y el apóstol le dice, ve, hazlo de esta manera, o te sugiero, él no dice hazlo de esta manera, te sugiero que lo hagas así. Cuando suceda eso, obedezca, porque ya Dios le puso en el corazón
decirle a usted lo que usted necesitaba escuchar de parte de Dios. No necesariamente lo que usted quería, lo que Dios considera que es bueno para usted. A nuestro cerebro, aún nuestro cerebro tiene que someterse a esa unción de Dios manifestándose en lo apostólico para que nuestras neuronas se activen. Hay gente que quiere contar algo a usted y comienza, hay que fijarte, digamos, quieren llegar a Juan 3:16 y comienza por el Apocalipsis. No se ordena, no puede llevar la secuencia del cuento, mucho comienza, pero fíjese que no sé por dónde comenzar, pues por el inicio, o váyase directo al grano, como dice el dermatólogo, conciso y preciso. Porque Dios no nos hizo a nosotros, a uno con neuronas lentas, a otro con neuronas rápidas, no, nos hizo parejo a todos. Las neuronas tienen una velocidad a la cual deben de funcionar, y es lo que Dios hace. Aún, si usted no lo cree, sométalo a prueba delante del Señor. Sométalo a prueba. Vayan a congregaciones, o vayamos a congregaciones, o escuchemos testimonios de personas que fueron viciosas, y escuchemos y veamos cómo Dios actuó en ellas, cómo Dios le transformó la mente. Porque con solo el hecho de llevarnos a la revelación, de salir del pecado y volvernos a Él, ya es una gran cosa. Si usted cree que las mentes reciben luz a través de ellos, entonces usted, así como ahora tenemos esta luz de acá, así es la luz de Cristo a nuestra vida. Cuando no hayamos qué hacer, cuando no hayamos qué decir. ¿Por qué viene luz a nuestra vida? No para ser avergonzados, sino que para ser transformados. Dios trae la claridad a nuestra mente para decirnos: mira dónde estabas y mira dónde estás hoy. No es para avergonzarnos, es para decirnos: sigue por el buen camino y aléjate de este. La unción apostólica, hemos hablado mucho de la unción profética, pero la unción apostólica tiene un alto nivel de autoridad en el mundo espiritual por causa de la investidura que Dios pone sobre el apóstol. Nosotros vemos aún en ministros, por ejemplo, Débora, que ella era una profetisa, una jueza, era una gobernante, pero nosotros vemos cuando está actuando con la investidura de profeta y cuando está actuando bajo la investidura del apóstol. Cuando dirige a los capitanes y derrota, así será, y se va enfrente de Barak. Estaba fungiendo como un apóstol, dirigiendo, dando las direcciones. Cuando estaba juzgando, estaba fungiendo como una profeta. Vemos el caso de Moisés: como profeta miraba al Señor cara a cara, pero como apóstol comenzó a fluir cuando tuvo que dirigir, dice la palabra del Señor, a 6 millones de personas contando solo hombres. Cuando tuvo que tomar y hacer grupos, e incluso cuando tuvo la unción para romper la piedra y que fluyera agua para que el pueblo tomara. Entonces el apóstol tiene el respaldo para librar decretos en el mundo espiritual. El apóstol viene y te une y te dice: en el nombre de Jesús declaro sanidad en tu vida, y todo lo que estaba en ti de muerte, lo que la ciencia médica te dice, lo que el otro te diga, él viene con la autoridad de Dios y tiene la autoridad para revertirlo. Porque si no, ¿por qué llamamos para que ore por nosotros? Porque hay testimonios donde nos dicen: yo me estaba muriendo, pero recibí la oración, y el apóstol oró por mí y recibí sanidad por la autoridad, la investidura que Dios puso en ellos. Y así como la tiene Él, la tenemos cada uno de nosotros. Yo sí lo creo, yo sí lo creo, porque para eso llegamos, por la investidura, por eso. Y aún si el paciente se muere, no llegamos a destiempo, llegamos porque tal vez no había reconciliado con Cristo, ni aceptado al Señor, y se fue con Cristo, aún que haya fallecido. Porque en un lugar donde hay un manto apostólico y no hay sanidades, no hay milagros y no hay prodigios, significa que no hay manto apostólico, porque no hay una manifestación. Y aquí hemos visto sanidades, milagros y prodigios. A través de la Escritura usted ve lo que Jesús, cuando dice: manda a los apóstoles a limpiar leprosos, a sanar enfermos y a liberar endemoniados.
Entonces eso tiene que ser un fruto o una señal o una evidencia de que hay un manto apostólico operando en el lugar. Nosotros hemos estado en lugares donde han habido sanidades. Yo mismo he sido sano por el Señor al momento de que nuestro Padre ora. En una ocasión, a mí me dio el COVID 7 veces. En una ocasión tuve que ir a acompañar a mi cuñada al hospital porque la íbamos a hospitalizar. Y me dice, le llamo a Papá Luis y le digo, fíjense que esto y esto y esto. Sí, me dio la orientación y me dice, espérate que tu mamá Patricia quiere orar por ti. Ella me dice, no sé, hijo, pero el Señor me puso a orar por ti. ¿Qué vas a hacer? Voy hacia el hospital con mi cuñada que va con COVID. Ella oró, me cubrió, me protegió. Mi cuñada murió en la noche. Y a mí me tocó irle a enterrar a las 2:15 de la noche al cementerio. Pero iba con una protección, una cobertura. Volvemos para atrás. Dios se anticipa, el apóstol anticipa para que haya una cobertura. No pasó nada, aquí estoy contando el cuento por la gracia del Señor. Y me dio 7 veces. Pero hay una sanidad, hay un prodigio, hay un milagro en nuestra vida. La acción apostólica está cargada de revelación y un fuerte don de administración y mayordomía. Cuando se habla de revelación, la revelación apostólica es más bien una revelación de la palabra escrita del Logos. Un apóstol se caracteriza porque tiene un dominio de la palabra. Él no te va a decir, es que yo pienso. No, el Señor dice así, te lo dice con nombre y apellido, te lo aplica, te sienta a la base y te dice, proceda de esa manera. Conocimiento de la palabra, aplicación de la palabra. Yo no he visto un apóstol de Dios que no sea un buen administrador. La administración no es algo que se debe de menospreciar, porque en la obra del Señor tenemos que ser excelentes mayordomos para administrar los misterios de Dios. La gracia de Dios tiene que ser administrada aún para saber sobre quién imponer manos. No se tropiecen que a este le vamos a poner la mano. Espérense, es lo que... Si el Señor le dice, hazlo. Si Papá Luis te dice, impone manos, hazlo. Sino que ore. Ahí hermano, ¿dónde está? Ore y ya está. Han habido sanidades, milagros, prodigios, sanidades, liberaciones. Por teléfono, y no hay poner la mano por el teléfono, ni que le diga chóquela, porque lo hace el Espíritu. Pero hay momentos en que él ha dicho, ven, voy a orar por ti, e impone manos, porque el Señor se lo dijo. Así que usted no se tropiece por ir a ponerle la mano a alguien, a menos que usted reciba la orientación de su apóstol o de Dios. La unción apostólica, vamos a hablar un poco de la revelación apostólica. Cuando un apóstol está predicando o está enseñando, hay una revelación que a veces se tocan áreas, se tocan cosas, se predican cosas que los que están sentados pueden decir, es que está diciendo eso por mí. El que está aquí enseñando y predicando no está hablando de usted ni de usted, está hablando lo que el Señor le reveló. Que si me cayó el saco, me lo acomodo. Gracias, Señor, porque te acordaste de mí. Pero no es que porque le vinieron con el chisme a decir, es que fíjese que el hermano Walter está al lado. No, es una palabra revelada, y si te tocó a ti, no digas, no, eso no es para mí, eso es para los que no vinieron. No fue para el que no vino, es para usted. El que no vino ya se lo perdió. Agárrelo usted, recíbalo usted y diga, gracias, Señor. Es una revelación que confronta las ideas, confronta la manera de pensar, la hipocresía, el egoísmo de la persona, el infantilismo, la inmadurez y la incredulidad. Es confrontada por la unción o la gracia apostólica. ¿Por qué todas estas cosas? Porque muchas veces, ¿por qué solo el hermano? ¿Por qué solo la hermana? Es que solo ella pasa a adorar, solo ella pasa a predicar, solo ella aquí, solo ella allá. Solo infantilismo, egoísmo, envidia. No, es que aquí es donde yo quiero estar. La unción apostólica sobre todas las cosas revela el espíritu del fariseísmo. Y esto no es para que yo diga yo no soy fariseo, soy el primer fariseo, pero estoy en tratamiento. Vamos a hablar un poquito hoy del espíritu de fariseo, y yo espero que usted no vaya a ser un torero y diga, ¡ole! Ese toro no es mío, pase por allá. No, póngase enfrente y diga, voy a recibir lo que es mío y cambiar. Sino que diga, Señor, yo quiero que sea revelado en mí cualquier problema de fariseísmo que haya estado operando. Así que en este momento le voy a pedir que renuncie a la autojustificación y se disponga a ser expuesto para que encuentre si hay algo ahí adentro,
si hay algo ahí adentro que desea ser libre. ¿Por qué decimos el fariseo? Porque el fariseo es un religioso. Mis amados, nos volvemos religiosos. Porque somos tan así, que hasta en el mismo lugar queremos estar siempre. Por eso no se sentó usted ahí. El Señor hace las cosas, no había nacido. Me senté en otro lugar. Me dijo mi amada pastora, ¿le pongo la silla? No, porque ya me habló el Señor. Sí, por eso les digo, el primer fariseo soy yo. Porque en el mismo lugar nos queremos sentar. Y somos tan tal, siendo cristianos, que si ya miro mi silla ocupada, llego donde la hermana, hermanito, hermanita, Dios te bendiga, ese es mi lugar. Porque no buscan la otra. Y eso son cosas sencillitas. No, es que yo no puedo pasar de dar 20 córdobas porque esa es mi ofrenda. Fariseo, da lo que el Señor pone en tu corazón. El Señor te dice, pon 500. Arrepiéntete, Satanás, que no eres tú, Señor. Fariseo, en cosas sencillas. ¿Por qué al hermano Luis le dan doble y a mí me dan una vez? No te vuelvas fariseo. Deja que Dios reparta como Él quiera. ¿Por qué la hermana vino ahora peinada así? La semana pasada no. Fariseo, mis hermanos, todos somos fariseos. ¿Sabe qué? Muchas veces, y esto lo dice la enseñanza, a mí no me critique, yo soy el mensajero de Dios, pero lo hago para servir a Cristo. Muchas veces en el lenguaje, vamos al súper y nos dicen, mire Señor, hay una promoción y le damos al 3x1, amén. Es decir, sí, la acepto. Mire, fíjese que es la promoción y le devolvemos 100, gordo, aleluya. Cuando estamos en la prédica ni aleluya decimos cuando recibimos una palabra. Somos tan fariseos que en el mundo andamos ahí en la calle. Dios te bendiga, hermano. O dale pues, hermano. Estoy saliendo de eso también, porque todo el mundo es hermano, no sabemos qué diablo mayor que uno era. Sí, hermano, para todo, hermano, para todo, amén. Ya hasta los del otro lado ya nos dicen, ya saludan igual, Dios te bendiga, ya escuchan las canciones cristianas. Nos volvemos fariseos cuando ponemos música cristiana y creemos que ya cambiamos al mundo o que ya cambiamos nosotros. Es más, copiamos modismo. Dios te bendiga, mi amado. ¿Y a dónde lo aprendimos? Realmente soy su amado para que me diga amado. Está en la enseñanza y se lo puedo mostrar. Realmente lo decimos de corazón, de amor. Sentimos amada a esa persona. Somos tan fariseos que aquí en la iglesia somos cristianos y en la casa somos otra cosa. Somos tan fariseos que tratamos a la mujer mal o a la mujer al hombre o viceversa, o al chaval lo cocoroneamos y aquí en la iglesia lo queremos andar chinchineando y aunque en la casa lo vayamos a matar. Eso es ser fariseo, porque actuamos en la iglesia como queremos que nos vean, pero no realmente como somos. Tengamos cuidado, cambiemos, procesémonos mejor, porque hay mucha tela que cortar. Muchas veces el fariseo manifiesta una autojusticia en lo que dice, yo no soy tan malo como aquel, yo no hago eso, qué barbaridad, a mí me enseñaron tal y tal cosa. Han escuchado mucha gente que dice, no, pero si yo no mato a nadie, no robo, no hablo de nadie, soy esposo de una sola mujer, soy aquí, no soy ni mal hablado. Sí, fuiste bien educado, pero no significa que el Señor te ha transformado, porque si fuera así, esos fueran salvos, pero no somos salvos conforme nos comportamos, somos salvos por la gracia. Así que una cosa es ser bien educado y otra cosa es que hayamos sido transformados en Cristo, que hayamos sido transformados en Dios, porque podemos ser muy respetuosos, aunque hagamos la gran cara después para el hermano. No es que yo siempre he sido bueno. Necesitamos nacer de nuevo en todo, desde adentro, y las costumbres, actitudes y las cosas. Que como yo soy de apellido Castillo, yo hago lo que yo quiera, cuando quiera y como quiera y donde yo quiera. No, déjame decirle algo, eso ya cambió. Seguir siendo Castillo, pero ahora vas a hacer lo que te digan, como te digan, cuando te digan. Y si te lo dicen, ¿te gusta? No, obedece. ¿Te gusta? Sí, obedece y hazlo.
Cuando la revelación apostólica viene y es confrontado a alguien por ella y el Espíritu Santo inmediatamente confronta el corazón, confronta los valores, confronta las creencias, pero hay emociones que pueden surgir en la gente, si los hermanos, los hijos de verdad no están dispuestos a ser limpiados y entrar bajo esta sombría, entonces ¿qué cosas se pueden dar cuando usted es confrontado por esa unción? Número uno, darle miedo. Hay gente que dice, yo ahora ya no lo miro muy de cerca. ¿El miedo de quién es? El miedo es del diablo, no es de Dios. Hay gente, o habemos personas muchas veces, de que ya miramos al apóstol y decimos, ya viene Papito Luis. Perdón, ya viene Papito Luis. Ni me le acerco a él porque ando algo que me hiede y me lo va a decir. Mejor ni me le acerco, sino que por aquí más cerca. Bendiciones, papito, nos vemos. Mi amado, le voy a decir algo. Mi amado, ¿verdad? Le voy a decir algo, hermanos. Cuando usted tenga situaciones propias, guardadas, escondidas, que le estén turbando, que le estén molestando, que le estén haciendo de cuadrito la vida, cuando les vaya sucediendo cosas que ustedes saben muy bien, sabemos que no son correctas, y sabemos que hay alguien que Dios ya le reveló qué es lo que estamos haciendo o estamos pasando, no se corra de su autoridad, acérquese, abrácelo fuerte, y yo les aseguro algo, no va a recibir un regalo, va a recibir una exhortación, pero con amor, pero va a recibir una palabra que ya Dios le reveló en su corazón a él para que se la diera a usted y lo saque de ese limbo donde usted anda. No se le corra su autoridad, tampoco es que la va a confrontar y decir, no, es que yo no sé. Vaya con humildad, con amor, porque para eso se lo puso Dios. Vaya donde él, acérquese, dígale, papá, fíjate que así está la situación, ¿qué me dice? ¿Qué me orienta? ¿Qué me aconseja? ¿Cómo lo hago? Y déjeme decirle una sola cosa, no van a recibir y oír lo que ustedes quieren, van a recibir y oír lo que Dios quiere que usted haga, porque es para su bienestar, es algo que Dios le ha dado a eso. La persona piensa que el apóstol conoce sus secretos, que alguien se los ha contado, no. Lo que pasa es que el Espíritu Santo se lo revela a él. Porque si decimos ser hijo, si me lleno la boca de decirle padre, si me lleno la boca de decirle papito, y no le encuentro mis cosas, no se las comunico para que me dé una dirección, entonces soy fariseo al decirle papito también, porque me vuelvo del montón. Seamos hijos, lo mejor es hijos que podamos ser espiritual, lo mejor que pudimos haber sido naturalmente. Acérquense a su apóstol, busque su autoridad, pídale consejo, pídale dirección, pídale un abrazo y escúchelo y obedezca, porque él tiene una palabra sabia dada de Dios para su vida. Dios me lo bendiga a todos esta mañana y espero que nos haya ayudado en la reflexión. Muchas gracias.